Muy buenos días. Hoy voy a hablar sobre el cambio climático y el sector eléctrico. Especialmente me voy a referir a una serie de mitos que existen sobre este tema en Colombia. Lo primero que quiero decir es que aquí está hablando como si todo el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero dependieran del sector eléctrico. Oímos recurrentemente hablar de que hay que implementar paneles solares, parques solares se hablan, de parques eólicos, se hablan de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 megavatios, como si eso lo necesitáramos, como si el problema de las emisiones en Colombia fuera el sector eléctrico. Qué equivocados están. La gente no mira, no diagnostica, no examina, no ve los datos de dónde están las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. No están en el sector eléctrico. Los diferentes estudios que existen, del IDEAN, del Gobierno Nacional, de los diferentes paneles internacionales, como el que yo utilizo mucho, de Nuestro Mundo en Datos, muestran que en Colombia el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero se encuentran en el sector agropecuario, la silvicultura y el uso del suelo. Es decir, que el 53 al 60% de nuestras emisiones dependen de estos dos sectores, especialmente de la deforestación, que abarca entre el 30 y 40% según la fuente de la deforestación. Es decir, entre el 53 y 60% está el problema del cambio climático en Colombia, no en el sector eléctrico. El sector eléctrico solamente explica el 5% de las emisiones. Yo hice esos cálculos y me consiguen con los que tiene la Asociación Colombiana de Generadores. Y de ese 5%, un poco, un poquito más, depende del carbón. Y el resto del uso de las plantas térmicas de gas. Colombia se especifica, a diferencia de todos los países, que su sector eléctrico es bastante renovable. Es decir, nosotros dependemos la generación entre el 70 y el 80% de las fuentes hidroeléctricas, de las fuentes hídricas, no de las plantas térmicas de gas, ni carbón, ni de combustibles, como ocurre en el resto del mundo. Es que se confunde mucho Colombia con el resto del mundo. Aquí miran a Colombia con lo que pasa en Europa, porque estamos centrados siempre en lo que pasa en Europa. Es lo que llaman, somos eurocéntricos. Lo que nos dicen los europeos es lo que nosotros tenemos que hacer caso. Eso es una forma de colonialismo. Las ONG aquí están impulsando que hay que usar energía solar y energías eólicas para que ellos vendan estos equipos a Colombia. Yo no estoy interesado en que le demos empleo a los franceses, a los europeos y a los chinos. Entonces, el problema del cambio climático está en estos sectores que yo mencioné. El sector agropecuario, silvicultura y deforestación. El sector agropecuario, fundamentalmente la ganadería. Eso implica, entre otras cosas, pues teóricamente, que hay que consumir menos carne, pero también hay otros procesos para mejorar el campo de la ganadería para que no produzca tantas emisiones. Y también, por supuesto, ir a una agricultura sustentable. Pero si a eso le agregamos que hay un 6% de emisiones por desperdicios y residuos y un 6% por emisiones de metano en oleoductos y gasoductos, ya tenemos casi el 66% al 70% de emisiones que no dependen del sector energético. Fíjense la diferencia. O sea, aquí tenemos que de 30 y 34% dependeríamos las emisiones del sector energético, diferente al resto del mundo, a los países desarrollados, que es el 90%. Por eso ellos tienen tanto afán, porque ellos generan fundamentalmente con plantas térmicas de carbón, gas y petróleo, que prácticamente explican el 40% de las emisiones en los países. Por eso el afán de ver cómo cambian esa estructura del sector eléctrico. Nosotros no tenemos el problema en Colombia. Nosotros tenemos más riqueza hidroeléctrica. Pero entonces hay una desinformación en el país. Todo se centra en el sector eléctrico, o todo se centra en el sector energético. No ven las estadísticas, porque aquí copiamos lo que es el resto del mundo. Aquí no analizamos cómo somos nosotros. No nos miramos con nuestros datos, con nuestra información, sino siempre copiamos lo que nos dicen los europeos, lo que nos dicen las ONGs. O sea, es un colonialismo cultural, como es un colonialismo tecnológico que tenemos. Yo no quiero que nosotros cambiemos la dependencia tecnológica de comprar hidroeléctricas y térmicas
y térmicas de carbón y gas natural a comprar equipos de solares y eólicos, lo mismo de esos países desarrollados, es decir, una nueva dependencia tecnológica. No, yo lo que propongo es que nosotros debemos, si queremos industrializarnos, tenemos que utilizar, por ejemplo, cómo construir nosotros mismos paneles solares, instalarlos nosotros, no que vengan paneles solares de chinos para el empleo a los chinos, o generadores de Noruega, Holanda, para darle empleo a esos países. No me interesa a mí eso, por lo menos esa no es mi posición, porque yo soy convencido que nosotros debemos cambiar nuestra estructura productiva, ir más hacia la industrialización y a una agricultura mucho más desarrollada. Yo he hablado mucho de esos temas, yo he escrito mucho, por ejemplo escribí un libro que se llama Cambio Climático y Sector Eléctrico, en que habla mucho de estos temas a profundidad y explico pues cómo puede ser. Otro, se habla, por supuesto, se habla que en 12 años podemos hacer la descarbonización del país. La podemos hacer, pero centrándonos a los sectores donde se emite en Colombia más, o sea, en los sectores agropecuarios, silvicultura y deforestación, ahí, y en residuos y desechos, y en eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso ya sería, explica el 66% de las emisiones. Yo creo que nosotros podríamos en 12 años llegar a bajar las emisiones en un 51%, o sea, podemos descarbonizar el país en 12 o 15 años, pero no el sector eléctrico. Eso es una gran equivocación. Es un mito que yo quiero destruir. Lo mismo el sector energético, porque el sector energético, ¿qué implica fuera eso? Fuera el sector eléctrico. Implica quemar combustibles como carbón, petróleo, derivados de petróleo y gas natural. ¿Dónde está el siguiente sector que consume muchos combustibles? El sector de transporte. Pero para eso necesitamos un tiempo prudencial, por lo menos 30, 50 años, para llegar a una electrificación de transporte o utilizar otros combustibles, otras tecnologías que van a aparecer con el tiempo, pero que protengan, que planteen electrificar el transporte en 12 años. Mire, yo digo que es una locura. Es ignorancia totalmente, de todo sentido, de lo que está pasando en el mundo. Mire, no hay ningún país en el mundo, ninguno desarrollado, que piense electrificar el transporte en el año 2050, ni siquiera en el 2050, plantean un 30% de electrificar el sector de transporte en el 2050. Lo que plantean estos países desarrollados es que a partir de un determinado año, en la Unión Europea han dicho que en 2035, China por ejemplo dice que en 2050, otros que en 2040, plantean que a partir de esa fecha, todos los nuevos vehículos no pueden ser de gasolina. Hoy dice, eso es diferente, ¿no? Pero los nuevos. Y a medida que avanza la tecnología, que bajan los costos, porque toda la tecnología del carro eléctrico le falta mucho, por ejemplo, para poder andar en montañas como Colombia. Eso no es fácil. Una cosa es lo plano de Europa o de Estados Unidos, y otra cosa es el nivel montañoso de Colombia. O sea, no existe la tecnología todavía para eso, ¿no? Y los costos son muy altos todavía. Entonces, hay que esperar, hay que darnos tiempito. No hay que acelerarnos. No hay que ser irracionales, no ver la tecnología, ver lo que está ocurriendo en el mundo, qué es lo que está pasando en Colombia. Entonces, pero podemos ir con el tiempo haciendo unos cambios en el transporte, o sea, ir más a transporte público, más metros, volver a las vías fluviales como la colonia, más ferrocarriles. Y hay un punto que la gente olvida. Supongamos que pasamos al carro eléctrico, pero hay un problema que no se resuelve, que es la congestión. La congestión es un problema, sea con carro eléctrico o con carro de combustible, es un problema, y la congestión hay que resolverlo. Y eso no se resuelve con carros eléctricos, eso se resuelve con otro tipo de medidas. Entonces, yo quiero dejar planteado este tema, de que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que es el cambio climático, que dónde está realmente el centro del problema en Colombia. El gran problema en Colombia está la deforestación, necesariamente. Está, como les he dicho, entre un 30 y un 40% se producen las emisiones por la deforestación, que sean en diferentes regiones. En la Amazonía se da pues bastante. Se da en la Orinoquia también, ¿no? Se da en casi todo el país, ¿no? Más en la Orinoquia y en la Amazonía que en otras partes. Entonces, es un problema que debemos resolver. Se resuelve de diferentes maneras. Reforestando, pero nos toca, mire, mis cálculos me dicen que hay que por lo menos
sembrarnos 150 millones de árboles por año. Hay que romper con la minería ilegal, con la destrucción, con la expansión de la frontera agrícola para la ganadería, tumbando montes, tumbando árboles. Eso hay que acabarlo, ¿no? Hay que mirar también todo lo que es la agricultura sustentable, ¿no? Cómo utilizar menos fertilizantes, por ejemplo, químicos, y ser más fertilizantes orgánicos. O sea, hay muchas áreas de las cuales podemos actuar, pero por esa obsesión loca sobre el sector eléctrico se olvidan de tratar el tema donde debe ser y donde hay más posibilidades de afectarlo, ¿no? Como les decía, el sector eléctrico no es el problema. Y no es necesario montar más paneles solares o parques solares y eólicos. Ya tenemos, mira, hay una capacidad instalada exagerada. Mis cálculos me dicen que con la capacidad instalada hoy, que son cerca de 18.000 megavatios, más los 2.400 que entran de Hidroetango, más unas 500 de plantas térmicas tradicionales, más planteado que hay como 3.000, 4.000 megavatios de plantas solares y eólicas. Mire, tendremos una capacidad instalada impresionante de aquí al año 2028 de cerca de 28.000 megavatios, cerca de 25, 26, 28.000 megavatios, cuando la potencia máxima, según los estudios para el año 2028, va a ser de 12.000 megavatios, 11.000, 12.000. O sea, miramos a tener un exceso de capacidad instalada, un exceso muy fuerte, de más de 80%. Mire, ¿qué vamos a hacer con esa capacidad instalada exagerada? ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar esas plantas que estamos montando que no se requieren necesariamente? Porque no se han hecho los estudios para eso. Es que, mire, antes, pues decía, existía un sector eléctrico centralizado. Cuando estaba ISA, que generaba y transmitía y se encargaba de examinar la necesidad de generación de corto, medio y largo plazo, que utilizaban modelos muy sofisticados. Y se hacía una cierta planación muy fuerte. Se decía, mira, vamos a necesitar construir 6.000 megavatios en los próximos 8 años. Bueno, se trataba de hacerlo. Hoy no hay planación fuerte, o sea, obligatoria. Es una planación indicativa, o sea, cada uno puede hacer lo que quiera. Y no hay nadie que diga, no se necesitan no necesitan más plantas térmicas, no necesitan más plantas hidroeléctricas, no. Hay otro punto, aquí se están olvidando de la hidroelectricidad, ¿no? Mira, aquí tenemos un potencial de hidroeléctricas fuerte, por lo menos 80.000 megavatios, hay hidroeléctricas de todo, lista para ponerla a funcionar, a hacerlas ejecutadas. Bueno, aquí había unos señores ambientalistas medio locos que ya dijeron que aquí no queremos tener plantas eléctricas, que tenemos es que poner plantas, parques solares y eólicas para darle gusto a los europeos y a los chinos, para que ellos vengan a tener empleo. Nosotros buscamos empleo a los chinos y a los europeos, y por eso se está produciendo un cartel de estos tipos de parques solares. Ya se está denunciando eso. Hay un parque, un cartel, y ya en las últimas subastas han mostrado que los precios han subido de estas plantas solares, están altos. O sea, porque hay un cartel, hay un oligopolio que entonces modifica los precios, ¿no? Entonces, esto no lo podemos permitir. Esto es lo que yo quiero hablar hoy. Quería rápidamente mencionar estos temas de cambio climático y sector energético. El tema es muy extenso. Solamente estoy haciendo aquí una abrebocas para llamar la atención a todo el mundo de que, como se dice, no coman cuento. Todo lo que se diga hay que examinarlo objetivamente, científicamente, con datos, con estadísticas, no con solo suposiciones, no por gustos. No puedo hacer caso a las ONGs europeas o a todas estas multinacionales que están interesados en vender los equipos de ellos a nosotros para beneficio de ellos. Entonces, con esto quiero terminar esta charla y próximamente continuaremos con más detalle con esos temas tan importantes del cambio climático y el sector energético. Muchas gracias.